Y bueno, miren ustedes, en México, al interior están pasando muchas cosas, pero ¿qué pasa al exterior? Es decir, a nivel internacional, México, ¿cómo y qué es lo que está haciendo prácticamente a nivel internacional? Y para eso, el día de hoy nos va a hablar a Alejandro Echegaray, qué está pasando allá en el ámbito internacional. Alejandro, adelante. No, pues muchas gracias, Bernie. Pues la verdad es que, vaya, México ha tomado un papel internacional increíblemente relevante. Mira, te platico, hoy en la Sí. mañanera se informó que hoy inician los trabajos entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia para lograr un alto a la violencia en esa nación, y donde México va a jugar un papel de intermediario, como ya lo sabemos, ¿no? También, pues México enviará ayuda a Siria, que eso lo abordará más tarde Luzma, pero también el presidente anunció que México se propondrá como mediador entre Estados Unidos y Cuba para poner fin al bloqueo que persiste en la isla desde los 90, ¿no? Desde cuando se puso en marcha la ley Torricelli, ¿no? Bueno, no, desde Sí, la década de los 60, y sí, hubo cierta claro. apertura después con la ley Torricelli, ¿no? Ujú. Pero bueno, el presidente hoy en la mañana le dijo: siempre mi postura ha sido de condenar el bloqueo, ¿no? Respetando la autonomía de las naciones, lo estoy citando verbatim, en la Asamblea de la ONU, todos votan en contra del bloqueo y solo uno o dos se abstienen. Es un bloqueo injusto y lo que están buscando es que el pueblo se rebele en contra de su propio gobierno. Bueno, pero vemos, y si nos metemos a ver las cifras del intercambio comercial que existe entre Estados Unidos y Cuba, pues vemos que Estados Unidos exporta una cantidad, bueno, alimentos, medicamentos, ¿no? Por ejemplo, de 2001 al 2020, el valor total de las exportaciones de Estados Unidos a Cuba en productos agrícolas, alimentos, medicinas, ¿no? Ha sido más de 6,000 millones de dólares, ¿no? Es decir, para 2018, ¿no? Según datos del Observatorio de Complejidad Económica, Estados Unidos ocupaba el octavo lugar en procedencia de las importaciones de la isla, con un 4,04% del total, mientras que Cuba se ubica en el puesto 60, ¿no? De un total de 226 naciones, de los mercados de exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos, ¿no? Nada más para que se den una idea, ¿no? Entre 2001 y 2021, Estados Unidos exportó a Cuba un total de 2,780 millones de toneladas de carne de pollo, ¿no? Con un valor que suma, un valor acumulado de 2,368 millones de dólares. Entonces, yo creo que lo del bloqueo digo, está bien para la narrativa, para la retórica, para esta narrativa anti-yanqui, y de que, bueno, pues todos los problemas económicos que enfrenta la isla pues son derivados de un bloqueo estadounidense, ¿no? Que también tendríamos que ver, ¿no? Al interior de la isla y de lo que ocurre precisamente en materia de libertades. Libertades, efectivamente. José Luis Romero Hicks, ¿cómo lo ves? Cuba, Estados Unidos, México, la posición frente a nivel internacional. Mira, yo no sé si los Estados Unidos en esta materia en particular acepten la figura de un mediador, Ujú. pero donde yo sí estoy de acuerdo con el espíritu de la mediación es que este bloqueo económico no ha funcionado. No ha funcionado en el sentido de que el pueblo cubano se subleve en contra de su propio gobierno, y no ha funcionado que ya la posición entre demócratas y republicanos en Estados Unidos varía, digamos, en cuanto a la pertinencia de que continúe o no. Las únicas restricciones, digo, que se han visto últimamente es que las exportaciones permitidas a la isla, sobre todo con fines humanitarios, tienen que ser pagadas en efectivo por los compradores o por las empresas compradoras de la isla. Y ya desde la administración del presidente Obama en Estados Unidos se abrió una
ha habido una flexibilización, digamos, de las relaciones, inclusive de los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla. Yo creo que sin decir que ya se ha normalizado la relación, porque no hay una relación formalmente diplomática, hay que recordar que ya hay una oficina de intereses que funciona en Estados Unidos, una especie de, vamos a llamarle, embajada BIS, que está en La Habana, y la comunicación entre los líderes o las autoridades cubanas y estadounidenses es cotidiana y continua. Concluyo repitiendo lo que dije en un principio. No estoy seguro de que Estados Unidos en esta materia esté buscando un mediador, y lo peor, tampoco creo que Cuba esté buscando un mediador, porque a los mismos cubanos les conviene, para mantener unidad dentro de la propia isla, el mantener este enemigo en común, que es lo que le llaman el imperio estadounidense. Sí, efectivamente. Guillermo. Bueno, impecable el comentario de José Luis, coincido plenamente, porque estratégicamente, hablando de política, aunque el bloqueo realmente no sea tan efectivo como la narrativa lo dice, lo que sí es una realidad es que en términos de cómo se maneja el gobierno cubano, que además todos sabemos que es una dictadura, esta imagen del imperialismo yanqui es lo único que ha sostenido la unidad, independientemente del enorme número de cubanos que salen año con año buscando las costas estadounidenses, incluso a nuestro país. En todo caso, lo que hay que analizar es la pobreza económica de ese país, las reglas tan autoritarias, tan exigentes que vive esa población, y que además, pues bueno, es un modelo agotado, totalmente comprobado, porque además el apoyo que le brindaban anteriormente las grandes potencias comunistas como la Unión Soviética, o como lo intenta un poco Venezuela, pues tampoco está funcionando, y ojalá, porque ese es un deseo para todos los hermanos cubanos, que algún día puedan gozar de plena libertad. Efectivamente. Luzma, adelante. Pues sí, creo que el presidente se ofrece a ser mediador cuando ninguna de las dos partes le ha pedido apoyo. Creo que bajo este esquema de que los ricos mantengan a los pobres y entre todos nos ayudemos y todos vivamos bajo como el mismo esquema, es que se propone como mediador, pero pues coincido con Guillermo y con José Luis, pues esto tiene un tema económico, un tema político que tiene mucho más fondo de lo que el presidente pudiera llegar a considerar dentro de sus objetivos, ¿no? Efectivamente, Luzma. Por ejemplo, Alejandro, lo que comentabas hace rato de los datos, en el caso de Estados Unidos, las exportaciones a Cuba, hablabas de productos agrícolas, alimentos, medicinas y suministros. Esto lo podríamos entender, mejor dicho, como una razón humanitaria, es decir, pues no puedes dejar a una población sin comer, no tienen cómo producir, nosotros les ayudamos. Y la otra cuestión, lo decía muy bien en su momento José Luis, pues obviamente todo este tipo de, quizás, pues sobre todo en el entendido del embargo económico, lo que decía prácticamente Guillermo, la pobreza que hay en Cuba. Y hay que recordar que el tema está muy complicado. El tema está muy complicado porque para Estados Unidos este tipo de diferendo tiene implicaciones de varios ángulos: implicaciones de seguridad nacional, tiene implicaciones de protección a los derechos humanos, en donde, de acuerdo a Estados Unidos y Amnistía Internacional, pues hay un expediente, por decirlo menos, gris en la isla. Y evidentemente también hay un lobby muy importante en Estados Unidos de la comunidad cubana, sobre todo en el sureste de Estados Unidos. Hay que recordar que muchas de los exiliados de la época de Fulgencio Batista, cuando salieron en 1959 hacia Estados Unidos, abandonaron sus propiedades, y hay una especie de registro público de la propiedad en Florida, en donde los descendientes desde 1959 no cejan en su interés de recuperar propiedades. Entonces, mediar ese diferendo no es un tema fácil, es un tema que data de 1959, como ya veíamos hace rato, y no va a ser fácil simplemente pedirle a Estados Unidos que levante todo el bloqueo económico hacia la isla, simplemente porque en este caso México desea que se desenmarañe este entretejido complejo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba,
con implicaciones de todo tipo, desde modelo político, seguridad nacional, derechos humanos, derechos a propiedad, incautadas del 59 y 60, etcétera, ¿no? Efectivamente, desde 1959 el tema fundamental, bien lo decías también, lo decían ustedes compañeros, el caso de los derechos humanos, Alejandro, pues es un problema muy grave ser mediador. ¿Qué es lo que se va a mediar? ¿No? Pocas palabras, Alejandro. Bueno, no solamente grave, sino como dice José Luis, es un problema que se debe de abordar desde diferentes aristas y también pues es algo que hasta mucha gente piensa que ese embargo ha legitimado la dictadura cubana. Este tema creo que da para mucho. Efectivamente da para mucho y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, si efectivamente se acepta esa mediación y el tema en concreto, cuáles son los temas a abordar en esa mediación. Bueno, muy bien, pues nosotros vamos a un corte aquí con Eduardo Ruiz Gili, no se vayan, regresamos.